Si jugaste The Legend of Zelda The Minish Cap en su versión europea y sentiste que el juego te odiaba, felicidades, no era tu imaginación. Era el código fuente cayéndose a pedazos. Mientras el resto del mundo recibíamos un producto terminado, a los usuarios de la región PAL les encasquetaron una versión que hoy en día no pasaría ni el control de calidad de un juego de celular de 5 centavos. Bueno, exagero, hay que añadirle enjundia, pero imagina comprar una joya de la corona de la Game Boy Advance y darte cuenta de que por un error de programación tan absurdo como hablar con un granjero en el orden equivocado, acabas de tirar a la basura el completar el 100%. No es que el juego fuera difícil, es que estaba roto por dentro. Hoy vamos a destripar por qué la versión PAL de Minish Cap es básicamente una beta de pago que vendieron con una caja bonita y un manual de instrucciones que no servía para advertir el desastre que se venía encima. Para entender este problema hay que hablar de quién movía los hilos. En aquella época, Nintendo estaba en una especie de matrimonio por conveniencia con Capcom. El desarrollo no lo firmó la propia Nintendo de forma interna, sino Flagship, un estudio donde Capcom ponía los programadores y Nintendo ponía la vigilancia. Al mando de todo esto estaba un joven llamado Hidemaru Fujibayashi. Sí, el mismo Fujibayashi que hoy es básicamente el arquitecto sagrado de la saga, el director de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Pero antes de ser el genio que revolucionó el mundo abierto, Fujibayashi tuvo que lidiar con la presión de entregar un Zelda en una consola que estaba a punto de morir para dejar paso a la Nintendo DS. En diversas retrospectivas y análisis técnicos de los archivos internos del juego, se ha descubierto que la relación entre ambas empresas fue tensa por los tiempos. Capcom quería demostrar que podía hacer un Zelda mejor que la propia Nintendo, y visualmente lo lograron. El juego es una maravilla de píxeles, pero bajo el capó, el motor del juego era un nido de eventos mal gestionados. Fujibayashi ha mencionado en entrevistas posteriores, como en los famosos Iwata's, la complejidad de coordinar equipos tan grandes entre diferentes empresas. El resultado fue que, mientras Fujibayashi intentaba pulir la jugabilidad, los encargados de la logística en Europa decidieron que era una idea brillante lanzar el juego en Europa meses antes que en Estados Unidos. ¡Estúpido como un zorro! Para aprovechar la campaña de Navidad de 2004. Y ahí fue donde les vendieron el código sin terminar. La cronología de los lanzamientos de Minish Cap es un insulto a la lógica. Normalmente Japón lanza primero, luego Estados Unidos pule los errores y Europa recibe la versión definitiva meses después. Con este juego, alguien en las oficinas de Nintendo Europa debió de haber tomado de más, porque lanzaron el juego en noviembre de 2004, apenas 8 días después que en Japón y casi 3 meses antes que en América. Esto significa que la versión PAL es una build o versión de desarrollo anterior a la americana y la japonesa. Gracias al trabajo de ingeniería inversa de comunidades como The Cutting Room Floor, sabemos que la versión americana tiene cientos de correcciones en la lógica de los eventos que la versión PAL simplemente no tiene. Entonces, ¿cómo es posible que la versión japonesa esté limpia también y la europea sea un desastre si salieron casi al mismo tiempo? Por la burocracia de la localización. Para que el juego estuviera en español, francés, alemán e italiano en noviembre, Nintendo tuvo que congelar el código meses antes para enviárselo a los traductores. Básicamente, mientras en Japón los programadores de Capcom seguían arreglando fallos hasta el último segundo para su propia versión, a los europeos les mandaron un archivo viejo, una decisión de negocio cínica. Era más importante tener cajas en los estantes en diciembre que entregar un juego que funcionara. Los europeos se quedaron con el cartucho defectuoso, mientras los japoneses y los americanos terminaron con un juego pulido.
Hablemos de los errores con nombre y apellidos, porque aquí no hay sutilezas. El bug más infame de la versión PAL es el de Eni, uno de los dos hermanos granjeros. Este vive en una granja y su única función es unir piedras de la suerte para que unos Gorons piquen una pared y puedas conseguir la cuarta botella del juego. Parece sencillo, ¿verdad? En la versión PAL del juego, si Link intenta fusionar piedras de la suerte con Eni, pero cancela la fusión antes de completarla, al salir del área y regresar, Eni ya no querrá fusionar piedras de la suerte durante el resto de la partida, lo que impedirá completar su fusión. ¿Qué significa esto? Nunca tendrás todas las botellas y por supuesto, olvídate de conseguir el escudo espejo. En la versión americana y japonesa, este error es imposible de reexplicar porque añadieron una línea de código que resetea al personaje cada vez que entras al mapa. La única solución alternativa conocida es simplemente no intentar unir piedras con Eni, a menos que tengas ambos tipos de piedras de la suerte azules necesarias para la fusión. Hay otro error flagrante con las bolsas de bombas. En la versión PAL del juego, la mejora de la bolsa de bombas de la tienda de Stockwell no aparece en la estantería. Esto se solucionó en la versión estadounidense y japonesa. A diferencia del fallo del granjero Eni, no hay solución alternativa. Es imposible aumentar la capacidad de la bolsa de bombas de 50 a 99. En las otras versiones, después de pasar el templo de las gotas, puedes ir a comprar la expansión para cargar 99 bombas, pero en la versión europea ese espacio en el mostrador se queda vacío para siempre. Para rematar este despropósito tenemos que hablar de la realidad en Latinoamérica durante los años 2000. Oficialmente nosotros recibimos la versión americana, en inglés y funcional. Pero aquí los cartuchos originales eran un lujo de pocos, y lo más común era recurrir a la emulación o bajar la ROM. ¿Y qué versión crees que bajaba la mayoría? La europea. Siempre. ¿Por qué? Porque estaba en español. Nadie quería jugar un Zelda en inglés y podía tenerlo en su idioma, sin saber que al elegir el español se estaba firmando la propia sentencia de muerte técnica. Tanto con los latinos como con los europeos, esto generó un caos absoluto en los foros de la época. Si intentabas buscar una guía en sitios de internet como Viciojuegos, Medistation o las traducciones de GameFAQ, encontrabas con un muro. Los autores de esa guía solían basarse en la versión corregida de Estados Unidos. Las guías decían, ahora ve y habla con Eni para la piedra de la suerte. Y uno iba y no pasaba nada. Pensabas que eras tonto, que faltaba algún objeto o que habías hecho algo mal. No podías concebir que el juego estuviera roto porque es un Zelda y Nintendo no hace juegos rotos. La desconexión entre lo que decían las guías basadas en la versión estadounidense y lo que pasaba en la pantalla creó una generación de jugadores frustrados que simplemente aceptaron que su juego estaba embrujado o que habían tenido mala suerte. Fue un problema silencioso, protegido por la barrera del idioma y la falta de información de aquel entonces. Eso no significa que la versión americana y japonesa no tenga errores, pero la europea sí cuenta con más errores, los cuales no he enumerado porque son bastantes, y la verdad no son tan graves como perderte el 100% como los dos anteriores. ¿Van a volver a jugar la versión PAL de Minish Cap después de saber esto? ¿O esta vez si quieren ir por el 100% en la americana? A menos que tengas ganas de jugar a la ruleta rusa con tu progreso y tu salud mental, te invito a jugar la versión americana, porque en la versión PAL, el verdadero enemigo no es Bati, es el código fuente.